El universo cuántico mecánico. Llegamos casi al final de nuestro largo viaje a través de toda la física. Y debo decirles que tengo que hacer una confesión embarazosa. Y es que aún no tenemos todas las respuestas. Sabemos que en una escala muy pequeña el mundo está gobernado por las leyes de la mecánica cuántica. Y también sabemos que a escala cósmica muy grande el mundo está gobernado por la teoría general de la relatividad. Cuando esas dos grandes teorías se examinan muy cuidadosamente, se encuentra que no son completamente compatibles entre sí. Y esto significa que aún no conocemos las últimas reglas del juego. Pero mis amigos que trabajan en ese problema son muy optimistas. Presienten que muy pronto tendremos las ecuaciones definitivas que describan todo lo que ocurre en el universo. Podrán suponer que ese será el fin de la física. Cuando llegue el momento en que se hayan escrito las ecuaciones definitivas, todos los físicos podrán hacer sus maletas e irse a casa para hacer algo útil, como arreglar un grifo o algo por el estilo. Imaginen lo que tendríamos que hacer si tuviéramos esas ecuaciones definitivas del universo. Presumiblemente serían ecuaciones muy difíciles, probablemente ecuaciones diferenciales. Y no sería posible escribir todas las soluciones tan solo con lápiz y papel. Se necesitaría un ordenador muy grande. Un gran ordenador que arrojaría una inmensa cantidad de datos. Una información que nos daría todas las posibles soluciones a esas ecuaciones definitivas. Y ese sería verdaderamente el fin de la física, porque tendríamos todas las soluciones de las ecuaciones definitivas del universo. Bien, el hecho es que todo eso no nos serviría para nada. Porque esas soluciones serían necesariamente al menos tan complicadas como el propio universo. Y para eso ya tenemos el universo. No aprenderíamos nada absolutamente con todo eso. La verdadera tarea de los físicos no es descubrirlo todo. La verdadera tarea es entenderlo. Es averiguar cómo unas cosas están relacionadas con otras. Es desarrollar una forma de intuición adiestrada que nos permita comprender en cualquier fenómeno dado lo que es importante y lo que no lo es. Lo que queremos saber es por qué las cosas funcionan del modo que lo hacen. En la física la mayor parte del trabajo, no piensen que consiste en encontrar cómo funciona todo. Consiste en hacer lo contrario exactamente. En ir separando lo sencillo de lo complicado. En hacer aproximaciones. En hacer estimaciones. En profundizar a través de las dificultades para llegar a dominar las características esenciales de cualquier fenómeno dado. Hoy echaremos una mirada atrás una vez más para ver cómo se ha realizado todo esto. Muy de vez en cuando aparece alguien que descubre un cierto comportamiento que nadie había advertido anteriormente. Podría ser, por ejemplo, que los planetas del sistema solar obedecen a reglas precisas y relativamente sencillas. O podría ser que las rayas del espectro del hidrógeno obedecen con una precisión misteriosa a una fórmula sencilla. Tal vez sea una similitud entre la trayectoria de una bala de cañón y la órbita de la Luna, lo que atrae la atención de alguien. O podría ser una disposición de partículas subnucleares lo que sugiere su funcionamiento interno. Observaciones como esas jamás son meras ráfagas de inspiración. Son el resultado de interminables trabajos, de intentos y fracasos, de completos errores y verdades a medias. Y que frecuentemente, una vez conseguidas, se vuelven objeto de amargas controversias sobre a quién le corresponde el mérito. Pero hay algo que no se discute una vez que se ha descubierto un nuevo modelo de comportamiento y se ha relacionado una parte del universo con otra. La conexión jamás será olvidada.
Tales acontecimientos nunca son el final de la historia. Con frecuencia son precisamente el comienzo. Y lo que comienza con ellos puede ser nada menos que revolucionario. La historia del universo mecánico comenzó con una revolución científica. Cansado de la inmensa complejidad de la astronomía antigua, Copérnico sacó la Tierra del centro del universo y la puso en su lugar, bajo la influencia del Sol. Cuando se calmó el revuelo provocado por esta teoría, el resultado fue una nueva visión del universo como una máquina. Una máquina maravillosamente complicada, pero que cumplía unas leyes mecánicas precisas. A sabiendas o no, esa idea es el fundamento silencioso de todo el pensamiento occidental desde la época de Newton hasta incluso nuestros días. Pero irónicamente ya no es aceptada por la misma gente que la creó, los físicos. Y así el relato del universo mecánico finaliza con la historia de la Segunda Revolución. Una revolución que tuvo lugar en este siglo, casi dentro de nuestra generación, y que provocó un revuelo que aún no se ha calmado. Al igual que la primera revolución, la segunda nació del intento de solucionar un problema. La primera resolvió el problema del sistema solar y la segunda, el problema del átomo. ¿Es realmente posible que dos problemas tan similares hayan requerido soluciones tan radicalmente distintas, de modo que sería necesaria una segunda revolución para derribar a la primera? Después de todo, la primera revolución, la invención de la mecánica clásica, había resuelto no solo el problema del sistema solar, había logrado mucho más. Para empezar, parecía reducir todos los fenómenos de los cielos y de la tierra a la única ecuación. Una ecuación vectorial, para ser más exactos. Una ecuación diferencial vectorial. Pero dentro de su ámbito contenía las respuestas a una asombrosa variedad de preguntas. ¿Cuál es el principio para que un reloj vaya bien de hora? ¿O el secreto de seguir una trayectoria infalible? ¿Por qué las olas del océano rompen en una playa? ¿Y por qué un puente sólido se puede derrumbar? Con respuestas a preguntas como esas, parecía que la propia mecánica clásica era una estructura que jamás se derrumbaría, que permanecería para siempre. Pero era un para siempre que no estaba destinado a durar mucho tiempo. ¿Qué podía haber fallado? Ciertamente no parecía que fuera mucho en ese momento, solamente unos pocos detalles que no encajaban bien en la gran escena. Por ejemplo, Albert A. Michelson había construido un dispositivo maravilloso para medir el movimiento de la Tierra mediante el estudio de los cambios de unas franjas de luz. Todo lo que se podía esperar era un pequeño cambio en la figura. Pero cuando Michelson giró su interferómetro en el viento del éter, en lugar del pequeño cambio que esperaba, no se produjo absolutamente ninguno. Luego estaba el curioso caso de Max Planck. Su problema era explicar el color de un cuerpo caliente brillante. Para resolver este problema necesitó introducir una nueva constante. Era una constante muy, muy pequeña. De hecho, Planck tenía la esperanza de que se anularía por completo, pero no se anuló. Y luego estaba la extraña historia de Ernest Rutherford. Cuando bombardeó una fina chapa de oro con rayos alfa ordinarios, el experimento funcionó casi perfectamente. Casi todos los rayos alfa pasaban a través de chapa, justo como se había supuesto. Solo unos pocos rebotaban. Pero, ¿cómo podía ser eso? Ni tan siquiera uno debería rebotar. Partiendo de esos comienzos modestos surgió la nueva revolución y nadie jugó un papel más importante que el joven Albert Einstein. En el mundo de la física, el año 1905, año en el que el joven Einstein presentó su tesis doctoral, será recordado a la par que el año 1665. Año en el que el joven Isaac Newton huyó a Lincolnshire para escapar de la peste que asolaba Londres y completó lo que fue quizás su trabajo más importante. Pero a diferencia de Newton, que utilizaba su pacífico retiro para encontrar las respuestas a las revolucionarias preguntas del pasado, Albert Einstein, en 1905,
hizo descubrimientos que hicieron poner en marcha la nueva revolución. El problema del interferómetro de Michelson podía resolverse, como demostró Heinrich Lorentz, si diferentes observadores medían diferentes tiempos y diferentes distancias. Pero Albert Einstein fue más lejos combinando espacio y tiempo en un continuo sin fisuras. Y la teoría especial de la relatividad de Einstein de 1905 fue solo el primer paso, no el último. Pretendiendo explicar el viejo misterio de la ley de la caída de los cuerpos, Einstein concluiría más tarde que el propio espacio, o más bien, el propio espacio-tiempo estaba curvado, dando así un nuevo giro a la ley de la inercia, una nueva explicación de la fuerza de la gravedad y una nueva teoría del cosmos. La dualidad partícula-onda parecía una metáfora defectuosamente mezclada. Indudablemente, las ondas de diferentes longitudes podrían combinarse en un paquete o en un bulto vagamente parecido a una partícula, pero entonces ésta ni siquiera tendría una cantidad de movimiento definida. A su debido tiempo, esta extraña idea no solo llegaría a ser aceptada, sino que se conocería como el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio del profesor Heisenberg describía en términos generales las nuevas leyes de la física. Los detalles se podrían encontrar al resolver una nueva ecuación dada por Erwin Schrödinger. Y cuando se resolvió esa ecuación ofreció una imagen del átomo que iba más allá de la imaginada por Niels Bohr. La nueva teoría llamada mecánica cuántica explicaría mucho más que los estados del átomo de hidrógeno. Explicaría también todos los otros átomos de todos los otros elementos. La mecánica cuántica puede muy bien convertirse en el triunfo definitivo de la física. Pero como muchos triunfos fue adquirido con un costo enorme. Desafía la idea más fundamental de todas, la relación entre causa y efecto. En la física aristotélica cada movimiento tenía que tener una causa inmediata. Se necesitaba un ímpetu, un impulso para mantener en movimiento una bala de cañón. En la física newtoniana el movimiento ya no necesitaba de una causa, pero cada cambio en el movimiento sí la necesitaba. Sin embargo, en la física moderna, dada una causa no siempre se produce el mismo efecto. Este es el verdadero abandono del pasado. Los resultados de un conjunto dado de circunstancias no estaban completamente determinados. Hay resultados alternativos posibles. Solo están determinadas con precisión las probabilidades de las alternativas. Esta falta de determinismo es verdaderamente revolucionaria y no debe confundirse con una situación similar que surgió en la física newtoniana. La estadística se ha utilizado extensamente para describir el movimiento de las moléculas en un gas. Eso fue solamente un procedimiento práctico. Teóricamente se podía calcular la trayectoria de cada bolita sólida. Teóricamente se podía predecir el futuro del universo. Sencillamente no era práctico hacerlo. Pero con la mecánica cuántica, la situación ha cambiado fundamentalmente. Como una cuestión de principios, las trayectorias de las partículas atómicas no pueden predecirse con exactitud y el futuro del universo no es predeterminado. En los países, como en los campos de la ciencia, tienen lugar revoluciones. Vienen y se van. Y las cosas permanecen más o menos igual. Incluso en el universo mecánico cuántico, algunas cosas no han cambiado. La energía se conserva, como siempre lo hizo. Y así la cantidad de movimiento. Y también el momento cinético. De hecho, esas mismas ideas residen en el propio corazón de la física moderna. Por ejemplo, en la teoría de la relatividad se conserva la cantidad de movimiento, aun cuando eso signifique que la masa debe aumentar con la velocidad. Y es precisamente por eso que energía es igual a m por c al cuadrado. Incluso Niels Bohr, a pesar de su audacia, no desafió la idea de que la energía se conserva siempre.
Y la idea de energía sigue siendo fundamental incluso para las partículas fundamentales. Con respecto al momento cinético, la idea no solo guió a Niels Bohr, sino que surgió como un concepto central de la nueva física en que cada electrón, por no mencionar las otras partículas elementales, es un tipo de giróscopo mecánico cuántico. Y sin embargo, es difícil imaginar cambios más profundos que los originados por esas dos grandes revoluciones separadas solamente unos pocos cientos de años. Primero, las esferas de cristal de los antiguos se transformaron en una máquina racional perfectamente ordenada, el universo mecánico. Y luego, en un asombroso cambio de rumbo de los acontecimientos. El tiempo y el espacio, la materia y el movimiento, los émbolos y engranajes propios de la gran máquina, se hicieron irreconocibles.